¿Me escucha ahí, doctora? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Buen día. ¿Gusta que comencemos, doctora? Sí. Muy bien. Bueno, buenos días. Yo soy Alberto Grana Pagón, residente de primer año, medicina interna, y hoy vamos a ver sangrado de tubo digestivo, las generalidades nada más. Entonces, iniciando con el sangrado de tubo digestivo alto, es aquel, o se define como el sangrado cuyo origen se encuentra superior al ligamento de Tay y puede clasificarse como varicial o también como no varicial. Hay varias causas que podemos revisar, por ejemplo, puede ser la úlcera péptica, que esta puede ser secundaria al uso de antiinflamatorios no esteroideos, puede ser por hiperacidez gástrica, puede ser por una infección por el Helicobacter pylori. También tenemos, en cuanto al tipo varicial, pues las varices esofágicas, como su nombre lo menciona. Recordar nada más que es cuando tenemos una hipertensión portal y esta es mayor de 12 milímetros de mercurio. También tenemos el desgarro de Mallory-Weiss, que es secundaria a un vómito forzado y esta puede tener varias etiologías. Una de las más comunes puede ser la bulimia, sin embargo, también puede ser ocasionada por ingesta excesiva de alcohol o también en algunos casos por uremia elevada. Y también podemos tener anomalías vasculares que pueden ser malformaciones arteriovenosas o secundario a valvulopatías. Y también menciona la literatura la lesión de Dieulfoy, que es la erosión de un vaso mucoso superficial. Pues es erosionado por algunos agentes externos y pues finalmente es una arteria superficial que se va a empezar a sangrar. También tenemos otras causas menos frecuentes, pueden ser neoplasias, pueden ser incluso fístulas aortoentéricas, algunos reportes hay de hemofilia, sin embargo, pues esto ya es muy poco frecuente, hemorragia directamente del conducto pancreático y la lesión de Cameron que puede ser o que aparece en una hernia hiatal. En cuanto a la epidemiología, aquí tenemos algunos porcentajes donde menciona que la úlcera péptica es la más frecuente con hasta un 45% de los casos. También podemos tener otras, como puede ser la esfagitis, aquí viene el desgarro de Mallory-Weiss, la úlcera de Dieulfoy y en algunos casos hasta la cuarta parte va a ser idiopática. Otras menos comunes, duodenitis, varices esofágicas y también en muy pocos casos un cáncer gastroesofágico. Y en casos todavía más extraños pueden ser telangiectasia, la fístula aortodenal, hemofilia, pancreatitis o angiodisplasia. Entonces, aquí de una vez podemos pensar en que si tenemos un sangrado de tubo digestivo alto, lo primero que hay que considerar antes de es una úlcera péptica. El cuadro clínico tiene un espectro muy ampliado, pues puede ser hematemesis directamente, la expulsión de sangre a través de la boca, puede ser melena, que recordemos es esa deposición de color negro, muy fétida, que los pacientes pueden referir que es de una consistencia pegajosa, viscosa. También podemos tener el vómito en pozos de café, que, bueno, pues sí, si uno usa o bebe café de grano, pues sí puede reconocer más o menos este tipo de sedimento. Y también pues tenemos hematoquesia, que es la sangre ya igual un poco más digerida. Sin embargo, pues siempre tiene, o refieren los pacientes, ese halo como de color vinoso o de un color rojo oscuro, sin embargo que no se parece tanto a la melena. Nos menciona la literatura que ante sangrado de tubo digestivo alto siempre hay que valorar escalas de severidad y esto más que nada es para saber si el paciente realmente amerita ser hospitalizado. La primera que nos recomienda la literatura es la escala de Glasgow-Blackford, donde nada más nos dice si es mayor a 1 o menor a 1. Y prácticamente cualquier valor positivo de la escala de Glasgow-Blackford pues ya amerita que el paciente sea hospitalizado. En caso de que tenga pues prácticamente todo negativo, que sea menor a 1, pues entonces menciona que hay muy bajo riesgo de resangrado y también que la mortalidad a los 30 días o la necesidad de intervención hospitalaria va a ser demasiado baja. Hasta cierto punto los pacientes pueden ser egresados sin ningún problema y se les puede realizar una endoscopia ambulatoria para identificar la causa del sangrado, pero si no tiene ninguno de estos valores, pues entonces no hay necesidad de hospitalizarlo como tal. También tenemos otra que puede ser el CROCA, donde los puntos de corte como tal son de 0 a 2 puntos para un riesgo bajo, de 3 a 4 puntos para un riesgo medio y alto más de 5 puntos. Los pacientes que tengan de 0 a 2 tampoco requieren como tal ser hospitalizados, pueden ser egresados sin ningún problema. Y también tenemos el AIM S65, el cual un valor por arriba de 2 también amerita hospitalización. Todo lo que esté por debajo pues no requiere como tal ser hospitalizado y puede ser valorado por medio externo. Entonces tenemos ya el sangrado no varicial, en lo cual lo primero que nos recomiendan es la reanimación. Incluso menciona la literatura que antes que hacer una endoscopia de urgencia,
se tiene que hacer reanimación, no porque esté vomitando sangre frente a nosotros, inmediatamente vamos a hacer endoscopía. Antes tenemos que asegurar a nuestro paciente. Entonces, en un caso de inestabilidad hemodinámica, se puede administrar 500 minutos de cristallos sin 15 minutos en carga y ya después empezar a demanda. Tenemos metas en cuanto a hemoglobina que nos pide transfundir en pacientes hemodinámicamente inestables a partir de 7 gramos sobre decilitro de hemoglobina, pero también nos dice que esta tiene que ser restrictiva, que no hay beneficio si lo transfundimos más allá de 10 gramos sobre decilitro, entonces tampoco recomienda que sea tan agresivo ese tipo de reanimación. Y en el caso de los pacientes hemodinámicamente estables que tengan cardiopatía, pues se tiene que transfundir cuando la hemoglobina es menor de 8 y la meta pues también está restringida hasta 10 gramos sobre decilitro. En cuanto a los anhidromóticos, las guías sí hacen mucho énfasis, todas se parecen en que, por ejemplo, en el caso de que utilicemos ácido salicílico como prevención primaria, se debe suspender definitivamente. En el caso de que sea como prevención secundaria, no se debe suspender. Sin embargo, sí se debe suspender prácticamente todos los demás anhidromóticos o terapia anticoagulante. Si estamos utilizando un inhibidor del P2Y12, pues estamos utilizando el clopidogrel, sí recomienda que se suspenda. Si el paciente es usuario de antagonistas de la vitamina K, se recomienda dar una dosis baja de vitamina K, 1 miligramo, y también si se tiene disponible, concentrar el complejo de protrombina. En caso de que no se cuente con él, pues plasma fresco congelado. Y si estamos utilizando anticoagulantes orales directos, pues se puede utilizar el antagonista, o si no, plasma fresco congelado, dependiendo con lo que cuente la unidad. También, en cuanto al uso de los inhibidores del número de protones, como tal, se recomienda incluso dar una dosis dar un bolo antes de realizar la endoscopía. Esto menciona en la literatura que como tal puede disminuir los estigmas hemorrágicos y también la necesidad de hemostasia endoscópica. De hecho, aquí hay captura de pantalla directamente de la guía, donde dice que se puede utilizar un bolo intravenoso de 80 miligramos y luego dar infusión de 8 miligramos por hora por 72 horas posteriores a la endoscopía. En caso de que no queramos utilizar este esquema, pues también tenemos otras alternativas. Por ejemplo, podemos dar 2 bolos de 80 miligramos, uno cada 12 horas, o si no, incluso ya nos recomienda que podemos utilizar el inhibidor del número de protones por vía oral 2 veces al día, y que no se ha demostrado como tal que haya una diferencia en cuanto al pronóstico de los pacientes. Entonces, no hay excusa para no utilizar un inhibidor del número de protones. Después que hacemos la endoscopía, pues vamos a ver distintos tipos de lesiones. Aquí utilizamos la escala de Forrest, que está conocida, ¿no? Tenemos el grado 1A, que es un sangrado activo arterial, y menciona que como tal es en jet, o quizá una forma más sencilla de comprenderla, como en chorro. Estamos viendo el vaso sangrante en ese momento. También tenemos el 1B, el cual ya es un sangrado en forma que es resumante, algunos lo dicen que es babeante, otros que es en sábana. No se puede ver. Acá, a diferencia de el 1A, pues se ve que es hasta cierto punto, que no está como en un chorro, sino que simplemente va como que sacándolo de una forma más lenta. En cuanto al 2A, vemos que tenemos el vaso visible nada más en el lecho de la lesión. En cuanto a los 2B, tenemos un coágulo fresco que está adherido a la lesión. Es importante saber que del 1A hasta el 2B tienen un alto riesgo de sangrado, entonces estos sí requieren como tal otro tipo de terapia. Mientras que ya llegamos al 2C, pues aquí solo vamos a tener puntos de hematina, y en el 3 tenemos una lesión con una base limpia que estará cubierta de fibrina. El 2C y el 3 tienen bajo riesgo de sangrado. Entonces, como vemos aquí, la misma guía nos recomienda que, posterior a la resucitación hemodinámica, ahora sí se puede realizar la endoscopía. La guía menciona que, como tal, se recomienda nada más hacer una endoscopía en las primeras 24 horas, que no se ha demostrado beneficio tampoco en hacerla antes de las 12 horas, y tenemos incluso un margen hasta las 36 horas. Entonces, no es una urgencia como tal hacer endoscopía. Es más importante estabilizar a nuestro paciente, darle el bolo de IVP y ahora sí realizar la endoscopía con toda seguridad. Aquí nos menciona que las lesiones que tienen alto riesgo de sangrado, el Forrest 1A, 1B y 2A, requieren terapia endoscópica, y además, por ejemplo, del 1 al 2B, se tiene que utilizar una segunda técnica. Damos una inyección de epinefrina diluida una en 10.000, y después se puede utilizar una segunda técnica que puede ser ablación térmica o puede ser un hemoclip, una terapia mecánica. En caso de que tengamos úlceras también de más de 2 centímetros o un vaso visible de más de 2 milímetros, también se recomienda utilizar un hemoclip. En cuanto al Forrest 2B, que es que tiene el coágulo, de hecho menciona en la literatura que se debe retirar el coágulo, y en caso de que una vez que se retire ese coágulo encontremos datos de sangrado, entonces sí se le realice una hemostasia.
Pero como tal, es importante pues entonces saber que este coágulo sí se debe retirar con el objetivo de ver si está sangrando o no, a simplemente dejarlo evolucionar. En cuanto al Forres 2C o 3 como tal, no recomiendan dar tratamiento endoscópico, sino con el puro bolo ya es más que suficiente. Entonces, en cuanto al sangrado varicial, vemos que las varices intestinales como tal van a ser venas submucosas, que van a estar dilatadas y van a desarrollarse en sitios que están cercanos a la formación de la circulación colateral gastroesofágica. Las etiologías más comunes son la cirrosis por enfermedad hepática alcohólica, por esteatohepatitis no alcohólica y también por infección del virus de la hepatitis C, es en orden descendente. La complicación más importante, como tal, va a ser la hipertensión portal y está la posterior hemorragia, lo cual sí tiene un alto impacto en cuanto a la morbilidad y mortalidad del paciente. Y también recordar que estas varices y su prevalencia van a estar directamente relacionadas con el estadio de Child-Pugh de nuestros pacientes. Y en la clase A menciona que están presentes hasta en el 42% de los pacientes, pero en la clase B sube drásticamente hasta un 70.7%. Y en la clase C es aún más importante, es en el 75% de los pacientes. Lo cual quiere decir que mientras más daño tenga, pues más riesgo tiene de sangrado. En cuanto a la estadificación, uno de los que nos recomiendan es el puntaje MEL, donde lo importante es que arriba de 19 puntos por esa escala ya tenemos una mortalidad de más del 20%. Sin embargo, si esta es menor a 11 puntos, la mortalidad será menor al 5%. En cuanto a la mortalidad a 5 años, también nos hace énfasis en que si tenemos una hemorragia gastrointestinal, pero es el único síntoma que presenta nuestro paciente, o es el único evento secundario a la cirrosis que ha tenido el paciente, su mortalidad en 5 años es menor del 20%. Sin embargo, si nuestro paciente ya tiene datos de encefalopatía o alguna otra complicación por la cirrosis y tiene un sangrado de tubo digestivo por varicial, entonces la mortalidad a los 5 años aumenta hasta más del 80%. Y también, pues, en cuanto al gradiente en la porta, si este es más de 20 minutos de mercurio, también nos parece un alto riesgo como tal de resangrado y de muerte en estos pacientes. En cuanto al tratamiento, pues más o menos similar al que estábamos viendo anteriormente, reposición de volumen, de asegurar la vía aérea, como en toda paciente que ingresa a urgencias. Lo mismo nos habla de la restricción en la transfusión, si la hemoglobina es menor de 7, pues se transfunde con una meta, sin embargo aquí la meta está más restringida, solo tiene que subir hasta 8. ¿Quiere comentar algo, doctor? En cuanto a las plaquetas, se recomienda solo su transfusión si estas son menores a 50.000 y el plasma preso congelado solamente si el INR es mayor a 1. Ok, perdón. En cuanto a los agentes vasoactivos, nos dice la literatura que no hay diferencia como tal entre utilizar octreotida, terlipresina, somatostatina o vasopresina. Todos tienen la misma, pueden ser utilizados con seguridad y como tal su función va a ser provocar una vasoconstricción esplécnica y por lo tanto reducir hasta cierto punto la presión portal. En cuanto a los antibióticos, la literatura menciona que si bien se debe dar un tratamiento de acuerdo a la epidemiología del hospital, al final sí viene la recomendación de que se puede utilizar ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas y si no funciona, ahora sí puedes buscar una terapia más dirigida. ¿Cuál es mejor? ¿Octreotide, terlipresina, vasopresina, ya que si ya ahorita te digo que estás sacando tu paciente y corres y te saca la fase de terlipresina, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo lo retienes? Todas. Y en cuanto a la reposición de volumen, ¿cuánto le vas a reponer? Eso también te puede perjudicar y también te puede perpetuar el desesperado. Entonces, ¿cuánto le vas a reponer? Las cositas importantes de los. Bueno, si quieren hablar también. Sí. Pues si se habla en el salón, que se acerquen un poco más a la televisión. Ahorita nos acercamos. Bueno, está bien. Bueno, continuando. Con el tratamiento endoscópico,
a ver que entonces ya tenemos un margen más ampliado, 12 24 horas, 36, y pueden observarse varios signos importantes, varices que están sangrando activamente, o si no, datos de sangrado reciente. Podemos encontrar telangiectasias, puntos de color rojo, podemos encontrar directamente un plaquetario, y también podemos encontrar únicamente el halo rojo. El tratamiento como tal de elección es la ligadura endoscópica, y en caso de que no se pueda realizar en este momento, pues tenemos terapia puente, que puede ser el tubo de Stenkin Blackboard, o si no, podemos utilizar test metálicos, en lo que el paciente está en condiciones de recibir la ligadura endoscópica. También podemos utilizar los tips como tal. Y ya no hay esta que- Ok. En cuanto a los pacientes con hemorragia varicial no controlada, se puede utilizar los TIC, que en caso de que haya fracasado el tratamiento médico y endoscópico, y se puede realizar incluso en las primeras 24 horas. Como tal, va a ser una derivación, lo cual va a colocar un stent entre la vena porta y la vena hepática para reducir como tal la presión portal. En cuanto a la profilaxis secundaria, se recomienda terapia con beta-bloqueador no selectivo. El más recomendado puede ser propanolol o nadolol, y también la ligadura inicial como primera línea para prevenir un sangrado recurrente. En caso de que no funcione, pues igual utilizar tips. Aquí hay la dosis de propanolol, 20 a 40 miligramos, 2 veces al día, y podemos hasta que el paciente lo tolere. La dosis máxima puede ser de 220 miligramos al día en pacientes sin ascitis, y en pacientes con ascitis hasta 160 miligramos al día. ¿Ya se escucha, doctora? Sí, ya. Es que me cambié de dispositivo, pero sí, sí, sí. Gracias. Ok. Muy bien. Eso sería como tal sangrado congestionativo alto. No se escucha quién está hablando. De hecho, aquí vienen. No, preguntaba que cuáles son las metas de frecuencia cardíaca y de tensión arterial sistólica en un paciente que se utiliza propanolol como profilaxis primaria o secundaria. Aquí viene la frecuencia cardíaca de 55 a 60 latidos por minuto, y la tensión arterial, pues que más bien que no debe disminuir a menos de 90 milímetros de mercurio. Y entre uno y otro, ¿cuál usar? Yo sugiero que las preguntas y los apuntes a la clase se hagan hasta el final, porque de lo contrario nos vamos a extender muchísimo. Mejor, si tienen observaciones que hay que hacer de cosas que no se hayan mencionado, entonces al final se comentan, porque si no nos vamos a extender muchísimo. Muy bien, doctor. En cuanto al sangrado de tubo digestivo bajo, esta antes se definía como aquella que se originó distal al ligamento de Treitz. Sin embargo, ya tenemos la hemorragia digestiva media, la cual se origina entre el ligamento de Treitz y la válvula ileocecal. Entonces, una definición más sencilla sería aquella como la aparición de hematoquesia que se origine como tal en el colon o recto únicamente. La etiología principalmente va a ser por diverticulosis en la mayoría de los pacientes, también puede ser por colitis isquémica, hemorroides, en un menor porcentaje puede ser por neoplasia o pólipos en el colon, por angiectasias o incluso sangrado post-polipectomía. Otras ya menos frecuentes pueden ser varices colorectales, puede ser secundaria a tratamiento con radiación, o incluso puede ser también por AINES. Clasificación, hay varios tipos. Una de las que menciona puede ser sangrado masivo y sangrado moderado. Sangrado masivo en mayores de 65 años que presenten múltiples comorbilidades y puede presentarse como tal hematoquesia o si no directamente como rectorragia. Los pacientes suelen estar hemodinámicamente inestables y pueden debutar o pueden presentarse en servicio de urgencias con una hemoglobina menor a 6 gramos sobre decilitro. En estos casos va a ser secundario principalmente a diverticulosis y también por angiodisplasias, y menciona que su mortalidad en caso de que se presente hemodinámicamente inestable pues puede llegar hasta el 21%. En el caso de la moderada, esa se presenta a cualquier edad y también puede ser hematoquesia, en algunos casos también refiere melena. Los pacientes suelen estar hemodinámicamente estables y puede ser causado igual por neoplasia, por enfermedad inflamatoria, por infecciones, por neoplasias anortales benignas o si no por malformaciones congénitas. La diverticulosis, una de las principales, o bueno, enfermedad diverticular, recordar que los divertículos se forman a través de una debilidad en la pared muscular del colon
en la inserción donde los vasos rectos o la base recta penetrarán en la capa muscularis y así pues este aumento de la presión va a ser la que va a derivar en la formación de estos divertículos. Generalmente se va a afectar el colon sigmoides y es la causa más común de hospitalización en pacientes con hematoquesia severa. Los signos que podemos ver en esta situación pueden ser coágulos adheridos, puede ser directamente el vaso visible que ya no sangre o el sangrado activo, o como en muchos casos hemos revisado acá, pues que ya no tenga datos de sangrado al momento de que le hacemos la colonoscopia. También tenemos malformaciones arteriovenosas, que pues es la segunda causa más común de sangrado de tubo digestivo bajo en pacientes en edad avanzada. Esto incluye, como mencionamos anteriormente, las ectasias vasculares, incluye angiomas y también angiodisplasias. El sangrado puede ser crónico, lento y también puede ser intermitente. Menciona que este cede espontáneamente hasta el 90% de los casos, pero puede recurrir hasta el 85% de los casos. Y como vemos, es el resultado de la obstrucción intermitente de las venas submucosas que van a penetrar en la capa muscular y pues esto va a provocar pequeñas comunicaciones arteriovenosas que constantemente van a estar sangrando. En cuanto a la colitis, sobre todo menciona la colitis isquémica y la colitis infecciosa. En cuanto a la isquémica, menciona que es causante hasta el 12% de los casos. Y en cuanto a la colitis isquémica, pues se puede presentar también como un dolor abdominal de intensidad muy elevada, sin embargo, puede no corresponder con los hallazgos clínicos, es decir, podemos no encontrar datos de resistencia abdominal. Y si bien también la colitis infecciosa puede causar hematoquesia, los más comunes que debemos recordar pueden ser E. coli, enterohemorrágica, salmonella, citomegalovirus, campylobacter jejuni y todos esos otros organismos. En cuanto a la neoplasia, representa entre un 7 y un 33% de los casos de hemorragia gastrointestinal inferior. Y vemos que, como tal resultado de laceraciones en la superficie luminal, la etiología más frecuente por cáncer de colon y también por pólipos. El tratamiento de este tipo de situaciones puede ser inyección de epinefrina y después termocoagulación en el vaso sangrante. Ya en cuanto a la polipectomía o la resección, pues ya dependerá de las características de la neoplasia. En cuanto a las hemorroides, vemos que también es una de las causas más comunes de sangrado de tubo digestivo bajo en los pacientes ambulatorios. La prevalencia se estima hasta en el 4.4% de la población general y vemos que todo paciente que se detecten hemorroides en el examen físico también se debe hacer una evaluación endoscópica. Sin embargo, pues se refiere más que nada a la anoscopía. O si no, pues ya realmente, ahora sí hacer una colonoscopia para descartar otro tipo de patologías que pudieran estarse enmascarando por el tipo de sangrado. En cuanto al tratamiento, pues recordar que primero es el tratamiento médico con suplementos de fibra, con ablandadores de heces. También se pueden utilizar supositorios o ungüentos que contengan esteroides y finalmente pues baños de semen. Ya si no, pues se puede utilizar el tratamiento quirúrgico. En cuanto al abordaje, igual, lo primero que se tiene que hacer ante un paciente con sangrado de tubo digestivo bajo, pues es iniciar con la terapia hídrica. Misma situación en cuanto a la restricción de la transfusión, solo si hay hemoglobina menos de 7, y la meta que vaya a 7 a 9 gramos sobre cilindro después de la transfusión. En la enfermedad cardiovascular, más o menos lo mismo, a partir de 8 gramos se transfunde hasta llegar a 10 nada más. En cuanto a la terapia anticoagulante, solo continuar con ácido salicílico y los demás medicamentos se deben suspender en caso de que tenga lo que lo requiera, se puede pasar por arroz congelado o se puede utilizar el antagonista del medicamento y se debe valorar reiniciarse en los próximos 3 a 7 días, dependiendo del medicamento que esté utilizando el paciente. En cuanto a la estadificación, nos recomiendan utilizar el estado de Oakland y solamente recordar que una puntuación menor a 8, como tal, puede ser egresado del servicio de urgencias con seguimiento ambulatorio. Esos son los ítems, pero bueno, pues de evaluar dependiendo de las características de nuestro paciente. En cuanto a la colonoscopia, menciona que es el procedimiento inicial para la mayoría de los pacientes con sangrado de tubo digestivo bajo y se realiza dentro de las primeras 2 a 36 horas posteriores al evento de sangrado. Sin embargo, lo mismo, no es una urgencia, no tengo que correr para realizar una colonoscopia. Antes hay que reanimar adecuadamente a nuestro paciente y también prepararlo para que se pueda visualizar adecuadamente el colon. Ahí tenemos que se debe incluir al menos 4 litros de solución con boletín-glicol y se debe administrar un periodo aproximado de 4 horas. Y ya después lo que sabemos, dar la dieta con líquidos claros y todo eso para que se pueda visualizar adecuadamente o se pueda realizar adecuadamente el estudio. En cuanto al angiotac, menciona que se puede realizar incluso antes de una colonoscopia en caso de que el paciente curse con inestabilidad hemodinámica a pesar de la terapia de resucitación o en pacientes en los que ya se realizó una colonoscopia y esta no fue efectiva. Que más recomienda el angiotac multidetector, pues permite identificar un sangrado que sea
de 0.3 mililitros por minuto y menciona que es similar a la gamografía. La gamografía de literatura menciona que puede ir desde 0.1 a 0.3 mililitros por minuto, pero pues menciona que el angiotac es un poquito más útil, hasta nos puede ayudar a detectarlos en el 99% de los casos. Lo importante en este estudio es que si encontramos el vaso sangrante, pues se puede identificar y se debe realizar la angiografía y en ese momento pues quizá ocluir el vaso. En cuanto al tratamiento endoscópico, otra vez lo mismo, inyectar o realizar una inyección de epinefrina diluida, 1 en 10.000, 1 en 20.000, también se puede realizar, y para facilitar como tal la hemostasia primaria en el sangrado activo. Sin embargo, también requiere un segundo método, ya sea por termoterapia o por un medio mecánico o por contacto. Si hay estigmas de hemorragia reciente, pues también se tiene que realizar. Los estigmas siguen siendo los mismos: sangrado activo, vaso visible que no sangra o el coágulo adherido. Los hemoclips se pueden utilizar también en el caso de sangrado diverticular, pues como tal menciona que es menos el daño que realiza el hemoclip que realizar una coagulación térmica. Y en caso de sangrado por pólipos, se pueden utilizar dispositivos mecánicos, ya sea un clip o una ligadura con banda, y posteriormente se puede realizar incluso en el vaso sangrante de ese pólipo una coagulación térmica, ya sea por contacto, y ya no requiere del uso de epinefrina como tal. En cuanto a la terapia endovascular, lo que mencionaba anteriormente, si se le hace la angiotac, se identifica el vaso sangrante y se puede realizar la oclusión de ese vaso. Nos recomiendo utilizar gelatinas absorbibles, cianocrilato, etinilvinil o si no, polivinil alcohol. En cuanto a la cirugía, ya es el tratamiento de última línea, solamente en pacientes con hemorragia digestiva que han fallado tratamiento endoscópico y radiográfico. El realizar una colectomía subtotal o total, pues ya dependerá de la presentación del paciente, del vaso sangrante y de del pronóstico de vida de nuestro paciente. O tal vez decisión del cirujano, viendo el tipo de sangrado que esté presentando. ¿Algo que contar, doctora, sobre el sangrado de tubo digestivo bajo? No, adelante si quieres, como sugirió el doctor Montiel, al final vemos lo de las preguntas y comentarios. Muy bien, pues nada más estaría sangrado de tubo digestivo medio, que vemos que representa el 5% de las hemorragias gastrointestinales. Y, como también ya se ha mencionado, es aquel que sucede entre la ampolla de Vater y la válvula ileocecal. Etiología, lo dividen entre si son pacientes menores de 40 años o mayores de 40 años. En los menores de 40 años puede ser enfermedad inflamatoria intestinal, puede ser igual a lesión de Delapoix, puede ser por neoplasia, puede ser un divertículo de Meckel o puede ser síndrome polipósico. En el caso de los pacientes mayores de 40 años puede ser por angiectasia, igual por lesión de Delapoix, por neoplasia o incluso por el uso de AINES. Algunas causas más extrañas, purpuraginosis Noylen, puede ser amiloidosis, puede ser sarcoma de Kaposi, etcétera, etcétera. En cuanto al cuadro clínico, podemos ver que los pacientes van a tener un espectro muy amplio porque pues en realidad hay mucho espacio para que se pueda digerir la sangre. Entonces pueden presentarse con melena, pueden solamente debutar con un estudio de sangre oculta en que haya salido positivo, o puede ser por anemia ferropénica que no se haya detectado la causa a pesar de múltiples estudios. O incluso puede ser con hematoquesia. También menciona que puede aparecer con hematemesis si ocurre muy cercano como tal al ligamento de Treitz. Los pacientes también pueden tener una clínica muy inespecífica, pueden presentar dolor abdominal, pueden presentar estreñimiento o diarrea y también síntomas constitucionales, fiebre, pérdida de peso, dependiendo si estamos ante una neoplasia o alguna enfermedad inflamatoria. Lo que sí nos mencionan la mayoría de la literatura que dice es que muchos pacientes van a recibir múltiples transfusiones y van a tener varios estudios de imagen que han resultado negativos, van a tener endoscopías y colonoscopías seriadas que no van a arrojar resultado. Es porque simplemente pues el método que utilizaron pues no llegó justamente al sitio de sangrado. Entonces, pues aquí requerimos otro tipo de métodos diagnósticos. Tenemos la enteroscopía, donde menciona que el enteroscopio como tal mide de 200 a 250 centímetros de largo, 2 metros, y como tal tiene una utilidad que mencionan que ya es limitada, pues es incómodo para el paciente y también mencionan que es difícil poder maniobrar para poder pasar a través de todo el tubo digestivo. Como tal menciona que solo puede ver imágenes hasta 80 centímetros distal al ligamento de Treitz y su rendimiento diagnóstico pues es hasta el 56%. Para esto tenemos otro tipo de métodos entonces, como puede ser la cápsula endoscópica, la cual menciona que sí puede obtener imágenes endoscópicas del intestino
delgado. Menciona que son de 2 a 5 imágenes por segundo y pues permite igual tener una mayor visibilidad. Menciona que es mínimamente invasivo, incluso se puede colocar por vía endoscópica cercano al ligamento de Tay y a partir de ahí empezar a recabar las imágenes. Y menciona que su rendimiento diagnóstico puede ir hasta el 90%. Sin embargo, tiene algunas limitaciones, como su incapacidad terapéutica. En caso de que encontremos el tipo de sangrado en la fotografía, pues simplemente lo veremos y no podremos dar algún tratamiento como coagulación o algún clip o algo para parar ese sangrado. Solamente lo podremos identificar. Menciona que también tiene la limitación de que pues, la cápsula solamente va a viajar por los movimientos peristálticos, entonces no vamos a poder controlar el movimiento y esto menciona que podría dificultar el observar lesiones que sean muy pequeñas o que simplemente no estaban en el ángulo de visión de la cámara. También tenemos la endoscopía con doble valor, en el cual tenemos este videoenteroscopio que se ve acá, que tiene 2 globos, los cuales su función es que se van inflando y desinflando y con eso pueden avanzar con mayor facilidad a través del tubo digestivo. Menciona que también se puede utilizar tanto como endoscopía o como colonoscopía. Otros estudios que ya de imagen, puede ser uno de los más sencillos, la serie de intestino delgado, donde solamente pues se ingiere como tal una solución que sea radiopaca, menciona aquí que puede ser vario, y se van a realizar radiografías abdominales seriadas del intestino delgado. También se puede realizar por enteroclisis para tener mayor cantidad de contraste y que puede identificar de forma más suficiente las lesiones. Solamente se puede utilizar en casos en que la cápsula endoscópica no haya funcionado o la enteroscopía o la cápsula endoscópica estén contraindicadas. Así como en caso de que se sospeche más que nada sobre una obstrucción, solamente para identificar el sitio e ir con una terapia más dirigida o en caso de malignidad. Otros estudios diagnósticos tenemos las imágenes transversales con enteroclisis, donde lo más utilizado es ataque y la resonancia magnética con este contraste, ya sea que se ingiera por vía oral o que se haga por infusión intravenosa. Como tal, estos mencionan que son más complejos y como tal no se pueden utilizar en pacientes con sangrado activo ni en pacientes hemodinámicamente inestables. Su recomendación principal es en caso de estenosis, de masas intestinales o en caso de patología extramural. Y finalmente la angiografía, pues, igual se hace inyección de contraste y nos va a detectar pérdidas de sangre cuando estas sean superiores a 0.5 mililitros por minuto. También nos puede ayudar a detectar lesiones que no sean sangrantes o puede detectar angiectasias. Y también, en caso de que sea positiva, pues igual, como vimos anteriormente, se puede embolizar directamente el vaso sangrante una vez que sea identificado. Sin embargo, pues sí, estamos limitados a que ese sangrado sea mayor a 0.5 mililitros por minuto. En cuanto al tratamiento, pues dependerá muchísimo de la etiología a la que estemos sospechando. En caso de angiectasia, pues nos habla que la ablación endoscópica es el tratamiento de elección. También podemos utilizar talidomida, pues inhibe el factor de crecimiento endotelial vascular. En el caso de úlceras por aire, pues suspender como tal el analgésico y también podemos dar tratamiento endoscópico o directamente embolizar el vaso sangrante. En caso de tumores neuroendocrinos, lo más recomendable es resección quirúrgica en caso de que se pueda y también se pueden agregar análogos de somatostatina. En el caso de adenocarcinomas, pues cirugía y si es posible quimioterapia y en caso de divertículo de meca, pues cirugía. Listo, doctora. Sería todo. Ok. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Agradezco la invitación del doctor Montiel a participar en la coordinación del curso de gastroenterología. Bueno, pues ya todos me conocen, yo soy gastroenteróloga, trabajo en el IMSS y pues fue una clase muy rápida, es un tema muy largo. Creo que lo resumiste bastante bien. Hola, doctora. Doctora, ya no la podemos escuchar. Es que lo más importante es la historia clínica y sí lo mencionan todas las guías. Hay que empezar siempre por el interrogatorio y definir esto que pareciera tan sencillo. No sé, ¿sí me escuchan todos? Se corta un poco, doctora.
esto que pareciera tan sencillo, pues parece muy, muy fácil decir, ay, sí, es melena, ay, es hematoxia. Esa es la base de lo que, o sea, es el interrogatorio al paciente o al familiar del paciente, si es que no se puede hacer directamente al paciente, va a ser lo que nos dé la pauta para todo nuestro abordaje. Entonces, yo diría que en esto es en lo que debemos siempre enfocarnos más. Puede ser que tengamos un paso en admisión o en urgencias, pero características tenían a veces los familiares ahora llevan fotos de las evacuaciones y esto pudiera ser así como, ay no, qué asco, pero esto nos ayuda mucho a poder nosotros como clínicos definir qué características tiene o de dónde pueda venir el sangrado. Eso junto con parte de los antecedentes. No es lo mismo un paciente que ya se conoce con cirrosis o que ya es cirrótico, que tiene factores de riesgo para hepatopatía, que un paciente que a lo mejor tiene 80 años, que está anticoagulado y que llega por melena. Entonces, esto es muy importante. También es muy importante y todas las guías nos dicen que debemos de poder desde un inicio, desde el interrogatorio, definir si es varicial o no varicial en el caso de sangrado de tubo digestivo alto. Pero, o sea, tenemos cirróticos que pueden sangrar por una úlcera, sin ninguna duda. Entonces, Doctora, entonces, ahí a veces es un poco la sugerencia de poner ambas medidas hasta que tengas el estudio de endoscopía. Él le dijo a Sebastián. doctora, ¿nos escucha? Sí, sí los escucho. Es que se está cortando mucho su transmisión. Sí, creo que es algo de mi red de internet, pero ya intenté mejorar lo más que puedo la señal y no. No sé si alguien. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Bueno, previo al estudio de endoscopía, como ya comentó Alberto, lo primero es estabilizar a los pacientes y entonces proponer el estudio de endoscopía. En cuanto a, y bueno, todos estos scores o escalas que nos hablan de qué paciente va a tener un mayor riesgo para tracto o para sangrado digestivo alto, pues es la de Blatchford, que ya comentó Alberto. Para la de bajo es la de Oakland, para definir qué pacientes pudieran hacerse ambulatorio o no. Y esto pues está encaminado a que tengamos la certeza de que no demos de alta a un paciente que se pueda poner mal en su casa. En cuanto a, dentro de las cosas más importantes, bueno, ya se dijo, hay que estabilizar a los pacientes y si se tiene la disponibilidad de estudios endoscópicos a la hora que llega el paciente y que tiene la indicación o si hay una urgencia en el caso de úlcera péptica o de sangrado varicioso.
Bueno, pues hay que hacerlo. Sabemos que no en esos casos, bueno, pues iniciar, está bien documentado que puede mejorar el resultado en el caso de úlcera péptica, dar el tratamiento, ¿no? Y en el caso de sangrado de tubo digestivo bajo, bueno, pues Ahí salió mal. que dependiendo de la, incluso con zonas nasogástricas. Sí, entonces, ¿qué otra cosa? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguien tiene algo que comentar? Ya dijo que se había Un comentario. Entonces, ¿cómo definiríamos algo? ¿Qué es lo que define sangrado de tubo digestivo a nivel general? de su presencia. Al principio dijiste los traits. Ajá, bueno, Ya no se considera para definir sangrado activo. de hecho Está está hablando, hablando la doctora, pero no se le escucha. No, ya no está sí. sí. De hecho ya dejó de hablar. No, ya no. Fue la Yo este otro punto en el sangrado de tubo digestivo bajo. Entonces, ¿cuál es el que nos ayuda a definir cuál es el sangrado de tubo digestivo alto y cuál es el sangrado de tubo digestivo bajo? un ángulo de straight. Ya, ya pongo la flecha, ¿no? Es la válvula intersticial, que es el trabajo. La válvula de Doppler Sería de ahí, que está en medio, pero toda la regla de la válvula intersticial se considera tubo digestivo. ok. Sí, traiste. Yo considero ahorita que como abordaje general del tema estuvo bien. Yo creo que hay muchas dudas que para nosotros es importante resolver, y más porque nosotros nos cuidamos al paciente. Entonces, o sea, las preguntas que quisimos hacer más que molestar es, porque al final es lo que tú te planteas cuando estás frente al paciente y tienes que pensar rápido. O sea, tienes que saber por qué vas a utilizar antibiótico, ¿por qué le vas a dejar qué dosis de telemedicina si en letrozol en bolo o en infusión? Porque primero te va a preguntar, ¿en bolo o en infusión? Entonces, son cosas que, eso es como lo importante para nosotros clínicamente. La revisión del tema es nuestra obligación. O sea, el revisar lo que quieras, de fisiopatología, eso nos toca a todos en casa. Aquí yo creo que lo importante es venir a contestar dudas y dar información actualizada, que obviamente no todos vamos a poder leer, muchísima, porque traer como las bases para de todos pulir como ya lo que leímos en casa. Entonces, ahorita tengo que hacer preguntas de temas, pues va, sin tener el desconocimiento del mismo, pues vamos a llegar a conclusiones erróneas y vamos a tardar mucho, no nos va a ningún lado. Entonces, yo considero que ahorita, como manejo instructor, estuvo viendo el tema, y no sé si les pareciera bien que de forma posterior, o sea, ya planteando preguntas importantes como lo que te decíamos en cuanto a dosis, cuál es mejor, qué dicen los ensayos clínicos sobre cuál es mejor que otro, pues ya después poder hacer una sesión para pulir esa parte, para ya todos llegar. Y ahora sí, puntos importantes. Plasma fresco contra vitamina K. ¿Qué dice la información? Yo no conozco la vitamina K. ¿Qué sería lo mejor? Sí o no suspendemos aspirina y si tiene doble plaquetario, ¿por qué aspirina y por qué no clopidogrel, por ejemplo? O sea, ese tipo de cositas ya después pulirlas. Yo considero que será una buena opción. Y algo demás. Bien, yo creo que lo más importante es de qué se mueren los pacientes con sangrado. Pues,
sea, la hemorragia propiamente que cause choque hipovolémico. Por hipovolemia. Entonces, lo primero que tienes que resolver, o sea, primero, tu punto número 1 es estabilizar hemodinámicamente el paciente. ¿Cómo? Como quieras. No vayan a hacer lo que hacemos de abajo, ¿no? Que primero le ponen nora y después le echan un poquito de agua. Lo primero que tienes que hacer es ponerte con inestabilidad hemodinámica considerada condicionada por un sangrado digestivo, sea alto, sea bajo, como quieras, es estabilizar hemodinámicamente el paciente con volumen. De verdad, se mueren los pacientes, o sea, se mueren. Alena no me dejará mentir, cuando se les muere a alguien por hipovolemia ya es caos total, guardias de castigo, llorar, la familia y el residente. El residente porque sabe que se viene el mundo encima, porque no se debe morir por eso. Se tiene que alcanzar. 2, identificar la causa para poder estabilizarlo. Pues, no importa cuánta agua le eches, o sea, si tiene una fuga de la manguera, nunca lo vas a alcanzar. Entonces tienes que identificar la causa. Y por eso sirve dividirlo en antibas, porque eso ya te limita las causas, ¿no? Importantísimo descartar que sea de origen varicial. Es lo primero que tienes que hacer ante la sangrado. ¿Por qué? Porque el tratamiento es malo. Ahora, yo sí estoy un poquito en contra de los gatos y los endoscopistas, de que ellos no aceptan pacientes y no están prácticamente en la playa, ¿no? El endoscopista tiene que ser como el cirujano, temerario, y meter el tubo por todos lados. Tiene que andar con su endoscopio y así, al que abra la boca va para adentro. Así tienen que ser los endoscopistas, rudos, temerarios. Porque si no, de otra forma no hay manera. Hay muchas veces que no vas a lograr estabilizar a alguien hasta que no entren y le esclerosen la varice, o le pongan un material esclerosante en la úlcera. No hay forma. O en el sangrado agudo digestivo bajo es muy frecuente las angiodisplasias con los ancianos. Si no entran y no ponen el argón, el paciente no va a parar de sangrar y se va a morir. Entonces, el endoscopista la realidad es que tiene que ser rojo, ¿no? Aunque se han vuelto muy divas, pero la realidad es que tienen que ser rugos. Aquí en nuestro hospital el tema son los anestesiólogos. Sí, tienes razón, tienes razón. Sí, tienes mucha razón. Ahora, el objetivo de esta clase es un abordaje inicial, es decir, identificar al paciente que tiene alto riesgo de complicarse, de padecer, de entrar en choque, etcétera, ¿no? Que puede tener altos requerimientos de hemoderivados, etcétera. 2, identificar a grandes rasgos la causa. El objeto de esta clase no es ver todas las causas de sangrado, ni todos los tratamientos de sangrado que puede existir, porque cada causa tiene un tratamiento distinto. El objeto de esta clase es realmente entrarnos, ¿ok? ¿Cómo vamos a abordar a ese paciente que estás en la admisión y te llega sangrando, o que estás en bici y te empieza a sangrar? ¿Qué vas a hacer primero? ¿Cómo lo voy a abordar? ¿Cómo lo voy a estabilizar? Independientemente de la causa que después hagas una vez que el paciente estable, tranquilo, etcétera, parece que ya se escucha, ya tiene buen interés. ¿Nos escuchas? Sí, los escucho. Ok. Entonces, ese es el objeto de la clase. Más allá de definir todas las posibles causas de un sangrado, porque esta puede ser desde las más frecuentes, como una úlcera péptica, hasta la más rara, como puede ser una tubulación extremadamente rara, ¿no? O un cuerpo extraño. Son muchísimas las posibilidades. Pero el objeto de la plática es justamente que tú vayas pensando y reduciendo tus posibilidades sin dejar de lado la estabilización del paciente. Y la endoscopia es súper importante, pero por ejemplo hay casos en los que la endoscopia no te da resultados, por ejemplo una angiodisplasia, o por ejemplo la lesión de diafragma. Si entran y en ese momento no está activo, pues le podrán hacer 75 endoscopias y nunca lo vas a encontrar, ¿no? Entonces hay otras técnicas de hablar de la cápsula, ¿no? O de la enteroscopía, o puedes hacer un gamagrama, ¿no? La colostomografía. Ahora, todos tienen sus limitantes, ¿no? Y eso es importante. Yo me enfocaría, por ejemplo, más en esta plática en conocer las indicaciones de cada estudio,
y sus limitantes. Por ejemplo, en un gammagrama con eritrocitos marcados, ¿qué cantidad de sangre necesitas que produzca el paciente para que sea útil el estudio? ¿Qué cantidad de sangre no va a detectar un gammagrama con eritrocitos marcados? Necesita igual más de 0.5 mililitros. Por en tiempo, O sea, más 0.5 por minuto. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Conocer las limitantes de los estudios, las indicaciones, etcétera. Más que meternos a a qué presión sangran las varices. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos el varicel. De hecho, cuando nos habló Sebastián, ¿no? O, por ejemplo, más que ser tan precisos en las causas, el objeto es englobar e identificar ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuándo vas a pedir cada estudio? ¿Cómo vas a utilizar? Etcétera, ¿no? Y sí hay revisiones y artículos que te hablan en general de hemorragia tubo-digestiva. No sé si, pregúntame si quiere repetir todo lo que nos quiso decir. ¿Sí? Que ya pagues el internet, dice. Doctora, Eso. Mande. Que si no sé si nos quisiera repetir algo de todo lo que nos dijiste, que nos imaginamos. Ok, no, ya escuché lo que dijiste que no estás muy a favor de los gastros y los endoscopistas. Eso sí lo escuché muy bien. Bueno, ya prácticamente lo que ya dijo el doctor Montiel en cuanto a que este es el panorama general, lo que ya habíamos dicho, que sí, que cada clase, o sea, que cada tema nos puede llevar una clase de ese tema, podemos hacer 2, 3 clases, sí, efectivamente, pero lo más importante es el paciente al que nos vamos a enfrentar de inicio. Y yo les decía que es importante saber qué características tienen las evacuaciones o el vómito, si vomitó o no, si tuvo sangre, si eran hilos de sangre, que no va más para, por ejemplo, para Mallory, más que realmente para sangrado variceal, por ejemplo, o por úlcera péptica. Nos apoyamos mucho en fotos ahora, y esto que antes era así como, o a veces la familia o los pacientes no quieren hablar de las características de las evacuaciones por pena, ¿sí? Pero es muy importante que seamos muy enfáticos en eso. También es importante saber que si tenemos un paciente en urgencias o en admisión que llega chocado, bueno, pues no le vamos a estar ahí, o sea, es dividirse el trabajo, ¿no? Mientras uno lo está estabilizando y le están tomando laboratorios y pidiéndole la sangre. Bueno, el otro que se enfoque en interrogar o en obtener la mayor cantidad de datos con la finalidad de definir cuál pudiera ser la causa. A veces esto de las características de las evacuaciones, hay como cosas muy, muy bien establecidas, ¿no? La melena es una evacuación que es oscura, que puede ser líquida, puede ser pastosa, y eso es muy importante acordarnos que si tenemos un sangrado activo y es alto, bueno, sí, vamos a tener melena, pero si está activo, puede con el tránsito que se hace acelerado, las características de las evacuaciones pueden incluso hacerse parecidas a hematoquesia y puede ser de tracto digestivo alto. ¿Sí? Entonces, sí, tenemos como muy claro la definición de melena. Todos hemos olido en alguna ocasión la melena y como que no hay duda, ¿no? No hay mucha duda. Pero si hay un sangrado activo, es probable que las evacuaciones sean más líquidas, ¿no? Y eso muchas veces va de la mano con un sangrado más activo. Conforme va siendo residual, pues se va haciendo un poco más pastoso o se va haciendo formado. Sigue siendo igual fétido. Y también en intestino medio, bueno, pues también ya lo comentó Alberto. Si está más hacia el ángulo de Treitz, puede ser melena. Si está más cercano a la válvula ileocecal, puede ser que tenga más características de hematoquesia. Entonces, eso nos va a orientar muchísimo. Como les decía, un paciente cirrótico, si ya se conoce cirrótico, bueno, pues lo más probable es que tenga hemorragia variceal, pero tampoco esté exento un paciente cirrótico de tener una úlcera.
¿sí? Ya nos ha pasado, pues, o sea, no puede ser que los pacientes estén tomando AINES y de todas maneras lleguen por una úlcera y no por las varices, ¿no? Entonces, esa pudiera ser el sustento de poner la doble terapia en el manejo de urgencias, aunque, como les decía, lo que dicen las guías y todo el mundo es que pues tienes que elegir, ¿no? Desde que conoces al paciente tienes que elegir cuál será la mejor terapia. Sin embargo, pues debemos tener presente que cada paciente puede tener más de una razón por la que, o más más de un riesgo por lo que sangre. Es poco probable que le sangren las dos cosas, ¿no? A un cirrótico, por ejemplo, pero puede tener más de un factor de riesgo. ¿Qué otra cosa? El momento, bueno, ya se habló de las escalas para definir el pronóstico. Por ejemplo, en úlcera péptica, la clasificación de Forrest, sobre todo en servicios de urgencias, nos sirve mucho para que si ya le lograste hacer la endoscopía desde admisión o en urgencias y te reportan una úlcera Forrest 2C o 3, bueno, es un paciente al que le puedes iniciar vía oral y lo pudieras mandar a su casa, ¿no? Eso es algo que también es importante, no así al que se le da terapia endoscópica, bueno, pues ese se tiene que quedar, se tiene que ingresar. La transfusión, también a veces en urgencias se transfunde muchísimo, ¿no? Llegan los pacientes con pues 9 gramos de hemoglobina y pues ya se estabilizó y lo quieren llevar a 12, ¿no? O sea, depende mucho, ya se hablaron también se habló de las metas, entonces también eso tenerlo muy presente, no transfundir tanto ni a los cirróticos, incluso también ya está muy definido, incluso los pacientes con enfermedad cardíaca, a cuánto los debemos llevar. Eso también es muy relevante. Saber en qué momento, cuáles serían los mejores estudios dependiendo de las características o de dónde creemos que pudiera estar sangrando. Y pues siempre nos vamos a ir por lo más frecuente de acuerdo a nuestro interrogatorio alto, bajo. Y bueno, si ya evaluamos esa parte, bueno, pues ya nos vamos a intestino medio, que es menos frecuente y que aparte no nos vamos a ir directo a un estudio de enteroscopía, sino hemos abordado lo más frecuente que sería superior e inferior, ¿no? Que también eso lo menciona la guía en la de tubo digestivo bajo, si se justifica o no evaluar evaluar tubo digestivo alto. Sería en caso de pacientes que continuaran con el sangrado o que no se ha documentado la causa por colonoscopía en este caso, ¿no? En bajo. No sé si hay alguna otra pregunta. Doctora, una pregunta. El uso de procinéticos previo a la endoscopía Ahora ya te escucho cortado, perdón. Ok. Respecto al uso de procinéticos previo a la endoscopía, ¿qué recomendación existe? Sobre todo porque pues tengo entendido que no tenemos como eritromicina intravenosa o algo por el estilo. ¿Sí existe como alguna referencia fuerte para su uso? No escuché el uso de qué. Escuché solo lo último, perdón. El uso de procinéticos como eritromicina y B. Si tiene alguna recomendación fuerte. Sí, se recomienda, de hecho, como para tener una mejor calidad del estudio. De hecho, puede ocurrir que ya el paciente ya se estabilizó, llega el endoscopista, lo ideal es ponerle un procinético. ¿Por qué? Porque a veces pueden los pacientes estar llenos de coágulos, ¿no? Entonces ahí lo que se recomienda es que por endoscopía se lave y se lave y se lave. Hay muchos lugares donde entra el endoscopista y dice, uy, no, está lleno de coágulos. No, pues ya, bye, ¿no? No, lo que se sugiere, más bien no se sugiere, se debe hacer, es que se lave y si hay un coágulo también se debe de lavar, porque también hay ocasiones en que no, ni le movemos el coágulo porque de ahí va a sangrar, o sea, sí, pero necesitas mover el coágulo porque a lo mejor ahí abajo hay un vaso y ese vaso se tiene que tratar. Entonces, sí está indicado
dar el procinético no es tan accesible, no está disponible realmente así no es tan sencillo conseguirlo, pero sí es lo que se recomienda para tener un mejor estudio. Gracias. Ay, Ya no hay dudas, doctora. Muchas gracias. muchas gracias a ustedes. Gracias, doctora. Hasta luego, buen día. Buen Hasta día. mañana. Hasta mañana, bye. Bye. Ya saben, cuando bajen